¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos al sedán mediano de Chrysler de México entre 1986 y 1989. El día de hoy tenemos el Dart E. En el video anterior hablamos de que el nombre Dart fue uno que utilizó Chrysler Corporation para denominar a sus compactos desde 1960. La denominación Dart desapareció en Estados Unidos después de 1976, siendo reemplazada por el Dodge Aspen. Sin embargo, en nuestro país, el compacto de 4 puertas de Chrysler siguió siendo el Dodge Dart hasta 1989. Con la introducción de la plataforma K en 1982, los autos compactos de Chrysler en México se denominaron Dodge Dart K, que ofrecía variantes sedán de 2 o 4 puertas y vagoneta, mientras que el Valiant Volare K solo era de 2 puertas y tenía acabados más austeros. Estéticamente eran similares, aunque el Dart K utilizaba fascias de Plymouth Reliant, mientras que el Volare K utilizaba la estética del Dodge Aries. En 1985 ambos autos recibieron un rediseño estético en donde ahora el Dart K utilizaba la parrilla del Aries y el Volare K del Reliant. Las carrocerías seguían siendo 2 o 4 puertas así como vagoneta para el Dart y ahora el Volare podría ser sedán de 2 o 4 puertas. En todos los casos la distancia entre ejes era de 2.53 metros. Y para 1986 estos autos se pasaban a denominar Dart by Chrysler y Volare by Chrysler, eliminando los prefijos de Dodge y Valiant. Además, ahora hay un cambio de plataforma para el Dart de 4 puertas, posiblemente para diferenciarlo un poco más del Volare de 4 puertas, y ahora el Dart utilizaba la plataforma denominada internamente como E, que antes estaba solamente reservada para el New Yorker y que tenía una distancia de ejes mayor, llegando a los 2.62 metros. De ahí que ahora se le conociera como el Dart E, simplemente por la plataforma en la que estaba construido, porque Chrysler nunca se refirió a este auto como el Dart Europa, como suele erróneamente llamársele. Estéticamente, toda la gama del Dart cambiaba su frente por uno ahora con faros dobles similares al del Plymouth Caravelle, pero con la parrilla de Dodge. En 1987, Chrysler de México descontinuó el Chrysler LeBaron, que se posicionaba entre el Dart y el New Yorker, y debido a este cambio la gama del Dart vuelve a tener un cambio estético y de equipamiento, pues ahora adopta la parrilla tipo cascada de LeBaron y opciones como el motor 2.2 turbo para la carrocería vagoneta, para reemplazar el vacío que había dejado la LeBaron Town & Country. Como modelo 88, el básico Volare de 4 puertas pasa también a la plataforma E, aunque se diferenciaba del Dart por un frente de faros sencillos y parrilla de Plymouth. Sin embargo, al año siguiente, en el 89, el Volare y el Dart de 2 puertas son reemplazados por el nuevo Chrysler Shadow como el compacto accesible de la marca, y el Dart E sobrevivió otro año modelo del todo el año 89, pues era considerado ya un auto mediano, por lo que su reemplazo fue el Chrysler Spirit, que llegó en 1990. Bien, el día de hoy estamos en un Dodge Dart E de 1988. Un equipamiento, la verdad es que sería como un intermedio en estas épocas, porque a pesar de que ya se ofrecían los vidrios eléctricos, pues aquí no, aquí tenemos todavía vidrios manuales, pero tenemos los rines que eran opcionales y además una transmisión manual, así como un radio AM y FM con casetera, que para la época la verdad era un equipo bastante suficiente. En cuanto a diseño y materiales, nos encontramos algo muy típico de lo que ya hemos visto tanto en el LeBaron 85 que probamos o la Town & Country, que tienen un tablero muy cuadrado y materiales de plástico suave en las partes superiores, un acabado intermedio muy predominante de madera, muy típico de los 80s, y en las puertas tenemos un acabado en velour que pues la verdad es que se siente muy agradable, muy suave, algunos acentos también en plásticos tipo madera, y tenemos una jaladera que sirve también como reposabrazos, que también es de plástico, digamos de tacto suave, todo en este color como burgundy rojo, muy típico también de estos años. Los asientos son en tela o en velour, deberíamos decir, porque es otra vez esta tela como
como aterciopelada, muy suave. Los asientos además son muy amplios, muy suavecitos. En el respaldo, eso sí, tenemos un poquito más de apoyo, de a lo mejor del que esperaríamos. Entonces se sienten asientos como para relajarse y ir en carretera sin ningún problema. Los ajustes obviamente son manuales y solamente tenemos ajuste longitudinal y de inclinación del respaldo. Cuadro de instrumentos muy típico de Chrysler Dart o Volare. Simplemente tenemos un velocímetro a la izquierda y medidores de temperatura del refrigerante, voltaje de la batería y nivel de combustible a la derecha. En las versiones deportivas, como un Magnum por ejemplo, ahí teníamos un tacómetro. Como era una versión digamos más familiar, pues no tiene el tacómetro. Y tenemos luces de aviso para nuestro freno de estacionamiento, luces altas, presión baja del aceite y pues lo más típico como direccionales. Y podríamos considerarlo el equipo de seguridad también, pues el recordatorio de el cinturón de seguridad para el conductor. El radio, como les comento, AM y FM con casetera, que además era un radio digital y tenía ecualizador de graves y agudos. Para la época estaba muy bien. Créanme que había autos todavía en estos años que todavía tenían radio sin casetera. Espacios de almacenamiento no había demasiados. En las puertas no teníamos ningún tipo de cubículo, digamos, y solo en la consola central ahí teníamos una pequeña, digamos, guanterita aquí en la parte baja de los controles del aire acondicionado, bueno, del calefactor, porque en esta versión no tenemos aire acondicionado, aunque sí se ofrecía como opción. Y más abajo también tenemos un cenicero, eso sí, muy amplio, bastante utilizable para conductor y pasajero. Y abajo tenemos una charola muy amplia, ahí sí, la verdad es que caben cassettes, CDs, si lo usaran en los 90s. Y al centro pues tenemos simplemente un portavasos, a diferencia de el Levarón, por ejemplo, que tenía estos portavasos que salían como de la consola central y que eran dos. Detrás de nuestra palanca de velocidades tenemos un pequeño cubículo, pues tal vez como para carteras, monedas, celulares al día de hoy. Y detrás, aunque no tenemos una guantera, lo que sí tenemos es un reposabrazos central también forrado en este velour muy suave. Y la guantera principal en el tablero es muy pequeñita. La verdad es que apenas nuestros papeles originales del auto, como podemos ver, nos caben ahí. Nuestros guantes, porque obviamente si eran los 80 íbamos a manejar con guantes, y poquito más nos iba a caber ahí. En la parte superior no tenemos nada. Las versiones como un New Yorker, por ejemplo, teníamos una consola central aquí, a lo mejor para poner nuestros lentes o tener la brújula digital y demás. Pues esta era una versión de la misma plataforma, pero más barata, entonces no teníamos esta consola central. Solamente tenemos una luz de cortesía en la parte superior y una luz direccionada como para el conductor, digamos, de lectura. Los parasoles delanteros, solamente el del pasajero tiene espejo de vanidad, aunque es un espejo de vanidad que eso sí cuenta con luz de cortesía y que además tiene un dimer, podemos seleccionar qué tan brillante es. Y el del conductor pues no tiene espejo, entonces pues el único que puede ser vanidoso aquí es el pasajero. En las plazas traseras de este Dart encontramos los mismos materiales que adelante, es decir, velour en todo lo ancho de la puerta, un pequeño cenicero de cada uno de los lados aquí en nuestro reposabrazos, digamos un reposabrazos también mucho más chiquito, y el cenicero pues la verdad es que sí era bastante pequeñín. Vídeos otra vez de accionamiento manual, y los seguros también son de accionamiento manual, entonces estos seguros que cuando eran eléctricos eran como bastante fáciles de utilizar, pero manuales a lo mejor son un poquito más complicados. Los asientos, igual que al frente, son muy suaves, eso sí, muchísimo más planos. El asiento en esta banca trasera pues prácticamente no tiene ningún tipo de inclinación, es más bien como un sillón. El respaldo tampoco tiene ningún tipo de apoyo para la espalda de los ocupantes traseros, se sienten muy cómodos, eso sí, pero en un cambio de carril a lo mejor rápido pues sí vamos a sentir que nos vamos para donde nos lleve la inercia. Amenidades acá atrás, pues simplemente a lo mejor podemos contar estas agarraderas forradas en vinil, la luz de cortesía al centro, pero no mucho más. Obviamente aquí atrás no hay salidas de aire acondicionado ni un reposabrazos central, por ejemplo. Tampoco tenemos portavasos ni espacios de almacenamiento para nada, no hay ni siquiera bolsitas detrás de los asientos delanteros. Entonces pues acá atrás se entiende que eran
pues nada más para llevar a lo mejor niños que se entretuvieran viendo el paisaje, porque tampoco existían otro tipo de dispositivos electrónicos como para que nos los pidieran. Eso sí, el espacio acá atrás es mucho más sobrado que en la plataforma K, lo hablamos en el Levarón, e incluso en la vagoneta no se sentía tan espacioso. Aquí tenemos un muy buen espacio para rodillas, el de cabeza es muy similar, pero sí se siente como más distendido el espacio para los ocupantes traseros acá atrás. No tenemos reposacabezas, lo cual lo hace un poquito más incómodo. Y a diferencia del New Yorker, por ejemplo, tenemos aquí una pequeña ventanilla que nos deja entrar mucha más luz y digamos que un poquito más de visibilidad para estos ocupantes traseros. Entonces sí se siente una cabina como más espaciosa. En cuanto a seguridad, como buen auto mediano de los 80s, tenía pues lo que era de serie en esa época. Cinturones de seguridad de 3 puntos solamente para los ocupantes delanteros, frenos de disco delanteros y de tambor traseros, y los ocupantes traseros se tenían que conformar con un cinturón de seguridad solamente pélvico, aunque eso sí se trababa con un jalón fuerte, entonces pues si había un impacto nos iba a detener, aunque pues no el torso. El espacio de la cajuela también es bastante bueno, un par de maletas medianas cabe ahí sin demasiados problemas, aunque como muchos de los autos de los 80 tenía un voladizo bastante alto en el que estaban pues puestas nuestras luces traseras, y además la apertura de la cajuela como tal no es tan amplia a lo mejor como esperaríamos. Este auto en particular no tiene liberador desde la guantera como lo vimos en el New Yorker o en el Levarón, por ejemplo, pues porque otra vez era la versión más básica. Entonces no hay mucho más que comentar en el interior de este Dart E, así es que ahora pasemos a manejarlo con este motor 2.2 carburado y con transmisión automática de 3 velocidades. Bien, manejando este Dart del 88. La verdad es que el día de hoy tenemos la que posiblemente haya sido como su configuración más familiar. El motor naturalmente aspirado, el 2.2 con carburador y transmisión automática. Pero afortunadamente tenemos un ejemplar de los que ya quedan, yo creo que contados con la mano, porque originales tienen menos de 100,000 kilómetros. Se siente la verdad como se sentiría un auto prácticamente recién salido de agencia de esas épocas. Entonces no tenemos muchísima potencia, de hecho el motor estaba marcado en 100 caballos de fuerza, pero eso sí, más de 120 libras-pie de torque, lo cual está bastante bien. Es un motor con bastante empuje desde bajas revoluciones. Sin embargo, la transmisión de 3 velocidades, pues la verdad es que sí lo relaja muchísimo, digamos. Una vez que agarramos velocidad y vamos por arriba de los 60 km por hora, la verdad es que se siente un auto hasta sobrado de potencia, pero para levantar desde parado, como para salir de un alto o pasar un tope, sí se siente, no falta de potencia, pero sí como que tenemos que pisar más el acelerador de lo que esperaríamos. Eso sí, llegamos a los 80 km por hora de vía rápida sin ningún problema, muy relajados. No tenemos un tacómetro, pero el motor se escucha muy relajado, no creo que esté pasando de las 2500 revoluciones por minuto. Y todos los controles son en general muy suaves, de hecho a lo mejor de repente más suaves de lo que me gustaría. La dirección sobre todo tiene este tacto americano muy típico, con cierta imprecisión al centro. No es como tan fidedigna de tomar el rumbo que le marcamos, pero es un volante muy suave, muy delgadito, se siente como muy clásico incluso para finales de los 80s. Ruido de motor entra muy poco a la cabina, de rodamiento también muy poco, a pesar de que tenemos llantas anchas, más bien altas, no tan anchas, pero más bien muy altas, y eso ayuda a que la suspensión sea muy suave. Pasamos por las imperfecciones del camino y se sienten poco. Sí tiene este tacto de suspensión donde pasamos ondulaciones y como que el auto se queda bamboleando un poco después de esas ondulaciones, pero la verdad es que tampoco tanto como otros autos más antiguos que hemos probado, como un LTD de finales de los 70s o algo así. Entonces se sentía que empezaban los coches americanos como a querer imitar un poco el manejo de un auto más internacional, digamos. Todavía se sentían muy americanos, pero
ya estaban dejando el manejo, digamos, tan acolchonado. La visibilidad es muy buena como autos de estos años porque los pilares son bastante delgaditos y las formas bastante cuadradas, entonces prácticamente dominamos dónde acaba el auto, porque además tenemos este emblema de Chrysler en la punta del cofre que nos dice como que ahí acaba. Podemos dimensionarlo bastante bien con eso. Hacia atrás la cajuela a lo mejor hace un quiebre hacia abajo que no nos permite dominarlo tan bien, pero la ventanilla es muy amplia. Eso sí, no tenía desempañador. Y los retrovisores, a pesar de que son pequeños, tienen formas cuadradas, entonces como que se puede dominar suficientemente bien lo que pasa a nuestros lados. Si le exigimos un poquito más al motor, si queremos hacer un rebase, lo logra sin ningún problema. Incluso parece que no cambia de tercera a segunda, como que con el mismo torque del motor puede hacer rebases, incluso en vía rápida. Ahí se escucha un poquitito más de ruido de motor en la cabina, pero no mucho más. La verdad es que en todo sentido un auto muy cómodo, hasta relajante de manejar, digamos. ¿Cómo era el estilo de Chrysler y de general de los autos lujosos americanos? Sin duda un gran sobreviviente de la época y que nos recuerda que no todo en la vida es romper récords de velocidad en una pista en Alemania o tener la carrocería más alta en una crossover, sino que había autos que su principal objetivo era ser cómodos, era ser amplios, era transportarte del punto A al punto B, pero con el menor esfuerzo posible. Y este Dart es testigo de esas épocas que, les digo, cada vez se sienten más lejanas. Con eso en mente vamos a dejar por aquí este video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto. Hasta entonces.